Hola, qué gusto dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy a este nuevo análisis a fondo. Hoy traemos un tema verdaderamente revelador y francamente muy distinto a lo que solemos escuchar en las conversaciones de todos los días. Ujú. Vamos a desmenuzar un trabajo de investigación sumamente profundo que está basado en los estudios del autor mexicano Ricardo Perret. Específicamente en su obra El poder de la gratitud. Y creo que hay que hacer una aclaración súper importante desde el inicio. Claro, Para las personas que buscan optimizar su aprendizaje, su desempeño profesional o su bienestar general, esto no es simplemente una colección de frases motivacionales para empezar el día. totalmente de acuerdo. Es una inmersión muy fundamentada en datos concretos. O sea, toda esta investigación se apoya en un estudio psicoantropológico real que se llevó a cabo en México. Sí, Estamos hablando de una muestra bastante representativa. Fueron casi 500 encuestas a nivel nacional. Y esto no se quedó en un simple cuestionario de opción múltiple. qué bueno que mencionas eso porque le da mucha validez. Exacto. Se combinó con grupos focales, sesiones de psicoantropología aplicada y dinámicas que fueron diseñadas específicamente para explorar el inconsciente. El propósito era rascar por debajo de la superficie social y entender cómo la sociedad realmente percibe, siente y sobre todo, cómo ejerce o bloquea esta virtud en su día a día. Y precisamente esa profundidad es lo que le da la vuelta a todo lo que nos han enseñado desde la infancia. Porque si nos ponemos a pensar un momento, casi siempre nos educan para ver la gratitud como una cuestión de etiqueta. Ujú. Como, no sé, decir gracias cuando alguien te pasa la sal en la mesa o te abre la puerta. Pero el objetivo de nuestra sesión de hoy es romper con esa idea. 100%. Queremos descubrir que la gratitud es en realidad una herramienta estratégica. O sea, es casi una tecnología interna para cerrar ciclos laborales de manera impecable, para desarmar al ego que tantas trampas nos pone y hasta para avanzar profesionalmente de formas que ni nos imaginamos. Bueno, vamos a desempacar esto. Venga. Hay un dato biológico en esta investigación que plantea un cambio de paradigma brutal. Resulta que el corazón humano no es solamente una bomba muscular que distribuye sangre. Tiene su propio sistema nervioso intrínseco. Así es. Tiene alrededor de 40.000 neuronas alojadas en el ventrículo derecho. Es decir, el corazón tiene una forma literal de memoria y registra emociones desde que el ser humano está en el vientre materno. Lo fascinante aquí es cómo esta anatomía oculta transforma por completo nuestra comprensión de las emociones humanas. Tradicionalmente, la cultura occidental nos ha dicho que todo ocurre en el cerebro, ¿no? Que la gratitud es un proceso meramente cognitivo. Ajá, como de pensarle. Exacto, que analizas una situación, deduces lógicamente que alguien te ayudó y entonces emites un gracias racional. Pero estas 40.000 neuronas nos demuestran que el corazón envía más información al cerebro de la que el cerebro le envía al corazón. Es una locura. Debido a esta conexión, la gratitud genuina no es un cálculo mental, es un estado fisiológico que nace literalmente del corazón. Y la investigación es muy clara al advertir que el mayor enemigo de esta red neuronal tan sensible es el ego. Claro, el ego. Pero cuando hablamos de ego en este contexto, no nos referimos simplemente a alguien presumido que se mira mucho al espejo, ¿cierto? No, para nada. ¿Cómo opera exactamente este ego moderno, digamos, en una oficina o en una dinámica familiar, para bloquear esa conexión del corazón? Es una distinción muy importante. Desde la perspectiva psicoantropológica que se analiza, el ego funciona como una máscara. Es una especie de armadura corporativa o social que las personas construyen cuando se desconectan de su esencia, de su vulnerabilidad. O sea, como un mecanismo de defensa. Justamente, el ego es el gran contador de la mente. Siempre está llevando un registro de quién le debe a quién. Su función principal es la supervivencia aislada. Ujú. Por lo que nos convence de una mentira muy seductora, que es la idea de que somos seres completamente independientes, que cada logro profesional o personal lo conseguimos enteramente solos y que por lo tanto no le debemos nada a nadie. Y claro, desde ahí, agradecer se siente como perder. Exacto. El ego percibe el acto de agradecer como una admisión de debilidad, como si decir gracias significara aceptar que no éramos lo suficientemente fuertes o inteligentes para lograrlo sin ayuda. Y ahí es donde entra un concepto que a veces incomoda bastante en el mundo hipercompetitivo de hoy, que es la humildad. La investigación plantea que para experimentar los 4 pasos fundamentales de la gratitud,
Se requiere una base sólida de humildad. Y recordemos cuáles son esos pasos para quienes nos escuchan. Sí, claro. Son percibir el beneficio, reconocer a la fuente, sentir la emoción y finalmente manifestarla. Y bueno, se necesita humildad para esto, pero no entendida como sumisión o agachar la cabeza, sino como apertura. Así es. Si alguien opera desde la arrogancia, creyendo que ya lo sabe todo o que merece todo por defecto, se vuelve ciego a las aportaciones de su entorno. Simplemente bloquea el aprendizaje constante. El sistema nos sostiene de 1000 maneras invisibles. Cuando se adopta esta postura, esa red neuronal del corazón de la que hablabas se relaja y entonces se abre para registrar el valor real de lo que se recibe. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo entrenamos esto en nuestra vida cotidiana? Porque no basta con saber el dato curioso de que el corazón tiene neuronas. Definitivamente no basta. La neurociencia que respalda esta investigación señala que toma aproximadamente 21 días de repetición constante para que el cerebro forme un nuevo circuito y convierta una acción en un hábito automático. Sí, Y se proponen ejercicios que suenan muy sencillos, pero que van cambiando el enfoque gradualmente. Por ejemplo, tomarse un momento para agradecer a la Madre Tierra por los alimentos que llegan a la mesa. algo tan básico. Sí, o agradecer al propio cuerpo por el funcionamiento silencioso que nos mantiene vivos, o hasta generar un hábito interno de agradecer a los desconocidos con los que nos cruzamos en el transporte o en la calle por el simple servicio que le prestan a la comunidad. Y este entrenamiento de 21 días es fundamental porque actúa como un calentamiento. Agradecer por un buen café o por un día soleado es, digamos, la parte fácil. Claro. El verdadero desafío, y donde esta herramienta demuestra su potencia real para transformar vidas, es cuando se aplica a los escenarios donde hubo dolor, fricción o decepción profunda. Totalmente. Y eso nos lleva directamente a uno de los puntos más provocadores de todo el análisis, que es cómo hackear el pasado. Se aborda la carga emocional tan pesada que implica vivir siendo los jueces de nuestros padres o de nuestras exparejas. Uf, sí. Vivir evaluando constantemente si lo hicieron bien o mal es llevar una mochila de piedras agotadora. Para reprogramar la mente y soltar esa carga, se propone internalizar un mantra muy específico frente a las personas que nos lastimaron. Sí, el del cambio de perspectiva. Exacto. El mantra es, si yo hubiera vivido las experiencias de vida que él o ella vivieron, seguramente yo habría actuado igual. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana, la implicación es profundamente liberadora. Porque hay una trampa muy común en la que solemos caer, que es el perdón desde el pedestal. A ver, explícanos eso. Es cuando alguien dice internamente, te perdono porque yo soy una persona muy evolucionada y tú cometiste un error. Eso sigue siendo el ego operando a todo lo que da. Claro, es una superioridad disfrazada. Totalmente. Mantiene a las personas atrapadas en una dinámica de superioridad moral y control sobre el otro. La verdadera gratitud, en cambio, implica soltar el control del relato por completo, entender las circunstancias del otro y agradecer la experiencia, por más dolorosa que haya sido, permite extraer la lección vital. Y te quita el papel de víctima. Exacto. En ese instante, la carga emocional negativa literalmente se disuelve de la memoria corporal. Aquí es donde se pone muy interesante, porque tendemos a pensar en todo esto solo para el ámbito personal o familiar, pero la investigación lo lleva directo al entorno profesional y plantea que en el trabajo los ciclos en realidad no se cierran, sino que se purifican. Una diferencia clave. Pero espera, quiero hacer un poco de abogada del diablo aquí. Todos en nuestra vida profesional conocemos a alguien o hemos sido ese alguien que renuncia a una empresa, dejando la taza de café a medio tomar en el escritorio, bloqueando a todos en redes y huyendo de un ambiente terrible. Clásico. Si un ex jefe fue genuinamente tóxico o abusivo, ¿no es más sano y lógico simplemente cortar de tajo y olvidarse del asunto? O sea, ¿por qué tendríamos que invertir nuestra energía mental en agradecerle a una persona o a una empresa que nos hizo daño profesionalmente? Es una duda perfectamente válida, de verdad. Y es la resistencia natural que tendría cualquier profesional. Pero pensar que un ciclo se cierra simplemente ignorándolo o poniendo kilómetros de distancia es una ilusión psicológica muy grande. Si cortas el lazo externamente, pero por dentro sigues sintiendo resentimiento, miedo o frustración, la energía de esa experiencia sigue viva en ti. Sigues atado a ese jefe de manera invisible. Por eso no se habla de cerrar, que implica un portazo, sino de purificar. Ya veo. ¿Hacia dónde vas?
Si te vas de un trabajo odiando el lugar, te llevas ese patrón de defensa emocional directito a tu próxima oficina. Estarás a la defensiva con tu nuevo jefe desde el día 1, proyectando fantasmas del pasado en gente nueva. Purificar significa neutralizar esa carga para entrar al nuevo escenario verdaderamente en blanco. Entiendo. O sea que si sigo quejándome de mi ex jefe 3 meses después en mi nuevo trabajo, el ciclo sigue abiertísimo y yo solita me estoy saboteando. Exactamente. Para lograr esta purificación, el estudio detalla un ejercicio de visualización muy específico que me pareció fascinante por su estructura geométrica. Consiste en visualizar a esa persona difícil, digamos a ese ex colega conflictivo, dentro de un triángulo. Y alrededor de ese triángulo, imaginar una espiral abierta que fluye. El triángulo representa estabilidad y contención emocional, para que el recuerdo no nos desborde en el momento. Y la espiral abierta simboliza que la energía sigue fluyendo, que no está estancada. Es una imagen muy potente. Sí, y manteniendo esa imagen y forzando una ligera sonrisa física para cambiar la química facial, se repite un mantra. Por todo lo que fui contigo, gracias. De ti para mí, así todo tuvo que ser. Es una técnica brillante de reestructuración cognitiva envuelta en un ritual simbólico. Y el impacto profesional de hacer esto es innegable. Salir de un entorno laboral arrastrando rencores genera muchísimo daño. O incluso actuando mal, ¿no? Claro, yendo tan lejos como actuar de forma poco ética como venganza, llevándose bases de datos, hablando pestes de la empresa con los clientes o dejando proyectos a la mitad a propósito. Todo eso genera una especie de karma emocional. Te la terminas cobrando a ti mismo. Así es. Ese residuo de culpa inconsciente, esos miedos no resueltos, operan como un ancla en el fondo de la mente que sabotea tu creatividad, tu confianza y tu liderazgo en las oportunidades que vienen. Purificar el ciclo es, en términos prácticos, limpiar el disco duro para que tu nuevo software profesional pueda correr sin errores. Es una limpieza de terreno espectacular. Ahora, demos un giro hacia la segunda parte de esta investigación, que es donde toda esta teoría se topa de frente con la realidad social. Los datos duros. Exacto. Hablemos de los descubrimientos de este estudio psicoantropológico realizado aquí en México, porque los datos de las encuestas arrojaron cosas fascinantes. Sí, la verdad que sí. Primero, para dar un poco de contexto general, el nivel promedio de gratitud reportado a nivel nacional es de 3.57 sobre una escala de 5. No está pésimo, pero claramente hay un margen enorme de mejora. Definitivo. Sin embargo, aquí viene el hallazgo que rompe todos los esquemas. Los datos muestran que los hombres experimentan y sobre todo expresan más gratitud que las mujeres. Y claro, al leer esto, la intuición se revela. Totalmente. Es completamente contraintuitivo frente a la imagen social que tenemos de las mujeres como las grandes cuidadoras y pilares emocionales. Antes de entrar en las explicaciones biológicas, ¿por qué crees que a nivel puramente social se da esta brecha tan marcada? Es muy contraintuitivo, ¿verdad? Y para entenderlo, hay que analizar a fondo las dinámicas de poder y las expectativas que la sociedad impone desde la infancia. La investigación desglosa varias razones muy profundas. Te escucho. La primera es la dicotomía entre responsabilidad versus gusto. Históricamente, y a nivel de nuestro inconsciente colectivo, la sociedad asume que las labores que realizan las mujeres, el cuidado de la familia, el mantenimiento emocional del hogar, la organización, son su responsabilidad inherente. Como si viniera en su contrato de vida. Exactamente. Como se percibe como una obligación, el entorno rara vez se detiene a agradecerlo profundamente. Simplemente es lo que les toca hacer. En contraste, cuando un hombre realiza una acción de cuidado que sale de su rol tradicional de simple proveedor, la sociedad lo percibe como un esfuerzo extra, un acto supervoluntario. ¿Y le hacen una fiesta? Tal cual, recibe una ovación desproporcionada, se le agradece constantemente, lo cual alimenta el ciclo de lo que el estudio llama el mito del macho alfa, donde sus pequeñas contribuciones son hipervaloradas. Claro, el famoso síndrome de aplaudirle al papá por hacer algo tan básico como peinar a sus hijos un martes por la mañana, mientras que a la madre se le exige la perfección invisible todos los días sin que nadie le diga gracias. Exacto. Y esta disparidad genera un desgaste natural. Pero hay otro factor social que menciona el estudio y me pareció clave en esto de por qué las mujeres le expresan menos, y es el miedo al compromiso. Recibir o expresar gratitud
no es un acto gratuito, genera un lazo. Totalmente. Para las mujeres, aceptar un agradecimiento profundo a menudo implica aceptar un lazo de reciprocidad tácita, un compromiso a futuro. Y dado que el sistema social ya deposita sobre ellas una carga de responsabilidades abrumadora, tienden a administrar de forma mucho más analítica a quien le abren esa puerta. Se protegen. Se protegen de adquirir más deudas emocionales o compromisos de cuidado con personas que quizás solo están siendo amables por convención. Son mucho más cautelosas. Y es aquí donde entra la neurobiología para respaldar esta cautela. La investigación detalla cómo la anatomía cerebral femenina las dota de un radar mucho más sofisticado para las intenciones ocultas. El famoso sexto sentido, pero con base científica. Así es. Se explica que las mujeres poseen, en promedio, un cuerpo calloso más grueso y desarrollado. Esta es la autopista neuronal que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo del cerebro. Esto significa que pueden procesar la información analítica y la información emocional de manera casi simultánea. Cruzan datos lógicos con intuición a una velocidad altísima. Si a esto le sumamos una mayor segregación natural de oxitocina, que potencia la memoria de los vínculos sociales, el resultado es que son biológicamente superiores para leer microexpresiones y detectar la falsedad. Son auténticos detectores biológicos de mentiras. Esta capacidad de procesar lógica y emoción simultáneamente hace que detecten a kilómetros de distancia cuando un "gracias en la oficina" es puramente utilitario. Cuando hay agenda oculta. Claro, cuando esconde una doble intención o cuando es simple servilismo corporativo de alguien que busca un favor. Al tener un estándar de autenticidad muchísimo más alto y al detectar la falsedad tan rápido, lógicamente perciben que reciben mucha menos gratitud real y genuina a su alrededor. ¡Qué maravilla entender cómo la biología moldea la experiencia sociológica! Ahora, moviéndonos a otra dinámica relacional que analiza el texto, el estudio arroja luz sobre la relación entre hermanos versus amigos. Este punto es buenísimo. Plantea un escenario que resuena en casi todas las familias, porque estadísticamente las personas muestran niveles mucho más altos de gratitud y aprecio hacia sus amigos que hacia sus propios hermanos, con quienes comparten sangre y toda una historia de vida. Tema obligatorio. Tú no eliges a tus hermanos, te son dados por la vida. Sí, te tocaron y ya. A los amigos, en cambio, los seleccionas cuidadosamente por afinidad. Pero el factor diferencial más fuerte, según el estudio, es la competencia por los recursos. Los recursos de los papás. Exacto. Desde la primera infancia, los hermanos compiten instintivamente por los recursos más vitales que existen para un niño: el tiempo, la atención, la validación y a veces los recursos económicos de los padres. Esta fricción histórica deja cicatrices muy sutiles. Además, cuando un hermano te da un consejo, suele hacerlo desde la posición de un juez bastante severo, porque conoce tu archivo completo de errores, defectos y vulnerabilidades. Sabe exactamente dónde presionar. Exacto. El hermano es el que sabe qué botón apretar para hacerte estallar en la cena de Navidad en 2 segundos. Tal cual. Como suele decirse, los hermanos a veces traicionan los secretos de la infancia con los papás, mientras que los amigos actúan como cómplices blindados. Sí, es una lealtad distinta. Con los amigos, al existir una similitud de edad y de etapa de vida, y al no haber esa competencia instintiva por la atención parental, florece una empatía mucho más limpia, sin el peso del juicio histórico. Es un terreno mucho más fértil para la gratitud sincera. Y para cerrar el análisis de los datos demográficos, hay una correlación económica fascinante. El estudio demuestra que a mayores niveles de ingresos económicos se registran mayores niveles de gratitud. Y esto nos pone frente a un dilema analítico clásico. ¿Qué fue primero, la actitud o el resultado? ¿El huevo o la gallina? Exacto. Hay 2 formas de leer esto. La primera, más cínica, diría que tener dinero y estabilidad financiera reduce el estrés de supervivencia, lo que te da la tranquilidad mental necesaria para detenerte, respirar y poder ser agradecido. Suena lógico. Suena lógico, pero el estudio, basándose en el análisis profundo del comportamiento de estas personas, se inclina fuertemente por la causalidad inversa. A ver. Nos dice que la práctica sincera de la gratitud, reconocer el esfuerzo de los colegas, validar a los subordinados, agradecer genuinamente a los mentores, genera un ecosistema laboral de altísima confianza. Claro, la gente quiere trabajar contigo. Precisamente, crea alianzas muy sólidas, fomenta la lealtad
y desarrolla una empatía organizacional que, inevitablemente, posiciona a estas personas para asumir liderazgos, cerrar mejores negocios y conseguir esos ascensos. La gratitud es, en esencia, un motor de capital social que termina traduciéndose en progreso económico real. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si hacemos un esfuerzo por sintetizar toda esta inmersión profunda que acabamos de hacer, la lección central es que debemos despojar a la gratitud de esa imagen pasiva, cursi o simplemente de buena educación. Sí, va mucho más allá. Queda evidenciado que es una acción deliberada y estratégica. Es un mecanismo comprobado científicamente que reconfigura las conexiones neuronales de nuestro corazón, nos permite purificar nuestra trayectoria profesional, dejándola libre de ataduras y de resentimientos, y además agudiza nuestra lectura de las complejas dinámicas de poder que vivimos en la sociedad. Para englobar toda la sabiduría práctica de este documento, me gustaría recordar una historia tradicional que cita el autor, la parábola de la cantimplora en el desierto. Adelante. Cuenta la historia de un joven aprendiz que realiza un viaje extenuante bajo el sol abrasador del desierto. En su camino, encuentra un pequeño oasis con agua fresca. Con gran emoción, llena su vieja cantimplora de cuero que lleva semanas bajo el sol, con la intención de llevarle este tesoro a su anciano maestro en el pueblo lejano. Tras varios días de camino, finalmente llega y le ofrece el agua. El maestro bebe profundamente, sonríe con genuina calidez y le agradece desde el fondo de su corazón por un gesto tan noble. Más tarde, otro estudiante, curioso por el regalo, prueba el agua que sobraba y de inmediato la escupe con asco. Me imagino a qué sabía. Terrible. El agua, tras días en el cuero viejo y al sol, estaba completamente rancia y sabía a podredumbre. El estudiante va a reclamarle al maestro. ¿Por qué le sonreíste y le agradeciste si el agua es intomable? Estás fingiendo. Y el sabio con toda calma le responde. Es que tú solo probaste el agua. Yo probé el regalo. ¡Qué poderosa perspectiva! Esto plantea una pregunta importante para el día a día. En nuestras interacciones laborales, familiares o de pareja, ¿estamos evaluando perpetuamente a los demás por la ejecución perfecta de sus actos o hemos desarrollado la sensibilidad y la humildad necesarias para percibir la intención, el esfuerzo y el recipiente de bondad que hay detrás de las acciones, a veces imperfectas, de quienes nos rodean? ¡Qué manera tan espectacular de cerrar el panorama analítico! Y para dejar a quienes nos escuchan con algo muy personal para masticar y explorar por su propia cuenta hoy, quiero rescatar un último concepto de las páginas finales de la investigación. ¿Las improntas? Exactamente. El autor explora el fenómeno de las improntas. Y las improntas son esos recuerdos hiperpoderosos, a veces casi olvidados en el día a día, que viven anclados en nuestro inconsciente. Habla de testimonios de personas que guardan la memoria imborrable de alguien en su infancia que marcó toda la diferencia. Quizás fue un vecino que los escuchó con atención genuina una tarde que estaban muy tristes. O un maestro de primaria que vio inteligencia donde otros veían pura distracción. Esas personas que te cambian la trayectoria. ¿Sí? O un familiar lejano que con un simple comentario o un pequeño empujón detonó una habilidad, una pasión o una vocación que la persona no sabía que tenía y que hoy es un pilar fundamental de su identidad y de su éxito. ¡Wow! La reflexión final es esta. Tómense un momento hoy para identificar a esa figura en su propia historia. Alguien que fue un catalizador silencioso de lo que son ahora. Si por las circunstancias de la vida nunca tuvieron la oportunidad de darle las gracias de manera explícita y consciente, ¿qué impacto tendría en su propia química neuronal hoy y en la vida de esa persona si buscaran la forma de enviar esa gratitud genuina? 10, 20 o 30 años después. Podría ser uno de los actos de purificación emocional más potentes que experimenten. Sin duda alguna. Ha sido un verdadero privilegio desempacar estas ideas tan transformadoras. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este análisis a fondo, invirtiendo su tiempo en expandir sus perspectivas. Nos encontramos muy pronto en la próxima inmersión.